¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean a este nuevo video, amantes de los webcomics y de los cómics, todos ustedes que están emprendiendo este camino de autoría o que están deseando conocer y crecer y tener una historia, hacer un cómic, hacer un webcomic. Pues el día de hoy por fin retomo un poco lo que es esta serie, digamos una serie de estudios para aprender un poco sobre webcomics, sobre los principios de la ilustración, cómo trabajar los paneles, cómo trabajar las tomas, todo este tipo de cosas que realmente pues como que no hay mucha información en internet, y pues me he dado la tarea de lo poco o mucho que yo he aprendido a través de mi pequeño recorrido que tengo como autor independiente, pues se lo traigo a ustedes como consejos. Y el día de hoy vamos a hablar de un webcomic que me pidió el permiso de usarlo como ejemplo, que fue Andrea, no voy a decir su apellido por cuestiones de privacidad, a la cual le doy muchísimas gracias. Y antes que nada quiero decir que de ninguna forma aquí vamos a hablar mal ni se va a aceptar ningún comentario destructivo, sino todo lo que vamos a hacer es hacer comentarios constructivos que puedan ayudar tanto a Andrea como autora o autor, tanto también a algunos de ustedes que a lo mejor están viendo el siguiente video, que puedan tomar algún consejo de los que voy a dar a continuación, que les sirvan en su camino como autor de webcomics o cómics. Bien, pues yo ya tengo aquí en pantalla el webcomic de Promesa Falsa, cuya autoría es Andrea. Y bueno, lo primero que vamos a comentar va a ser sobre el arte, el estilo de dibujo que ella maneja. Y la primera observación que quiero hacer es el estilo de dibujo, es ese tipo de delineado o de trazo burdo, hasta cayendo en lo sucio y en lo, como todos conocen cómo explicarlo. Hay esa atmósfera de tristeza, de frialdad, de soledad y de oscuridad. El arte en sí, recuerden ustedes cuando ustedes cuenten una historia, la atmósfera con la que es dibujada tiene mucho que ver con los elementos que van a ser narrados dentro del cómic. En este caso, por ejemplo, si tú vas a contar una historia triste, lo ideal es que el estilo de dibujo se perciba un ambiente triste. O de lo contrario, si es una historia para niños o algo más feliz, más llamativo, pues los colores, el estilo de dibujo, la línea, todo eso tendrá que tener un aspecto más alegre, más positivo. De igual forma, tengo que comentar que tu estilo de dibujo, tu estilo de ilustración tiene un estilo tanto como si fuera de terror, me recuerda un poquito al gore. De hecho, vamos a ver unas ilustraciones que trabajan, que son así más o menos parecidas, obviamente a niveles más altos, a niveles más profesionales, pero si te encaminas o si trabajas y te desarrollas para un estilo parecido, creo que ese es el camino que deberías de tomar. Y bueno, aquí estamos viendo una de las ilustraciones que elegí de internet que más o menos pudieran acercarse a un estilo ya profesional, donde tú ya hayas pulido tu estilo de trabajo y a lo mejor quieras encaminarte a un estilo así. Por ejemplo, esta imagen es gore, espero que YouTube no me fune. Pero por ejemplo, esta otra, podemos ver el desequilibrio, el estado de esa personalidad de locura, a lo mejor influenciada por la soledad que ha vivido, la tristeza, la agonía. Y te puedo mostrar otra, por ejemplo, esta ilustración donde se siente oscuridad y se percibe un ambiente a lo mejor de frialdad, de tristeza, pero los detalles de la ilustración misma te llevan o te encaminan a esa sensación. Entonces esa es una recomendación, que a lo mejor es el estilo que pudiera adecuarse a tu estilo de dibujo con el que yo veo que estás trabajando ahorita, y el cual puedes perfeccionar con los años y con la práctica. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de la historia. Ya hablamos mucho de la atmósfera que genera arte, esa sensación de tristeza y soledad que se percibe solamente con ver el trazo de la línea, las sombras que manejas, los claroscuros que tratas, y la historia no queda atrás. De hecho, los primeros paneles, la primera parte de la historia, vemos a una chica que está triste, que transmite soledad. Por ejemplo, simplemente con ver el rostro, que no esté leyendo el texto de la historia, los recuadros, podemos ver una chica triste y demás, ¿no? Bueno,
Aquí algo importante que mencionar es que manejas precisamente la historia de una chica que quiere obtener una pareja, que desea tener pareja y se siente triste por precisamente no tenerla, se siente sola, ¿no? Y luego algo también que me llamó mucho la atención es que manejas dos historias paralelas. En este primer episodio creo que no sale, pero sale más adelante. Ahorita nomás vamos a ver el primer episodio. Y la segunda historia que manejas es como es un asunto policíaco, si no mal recuerdo, donde intentan arrestar a alguien y creo que es uno de los personajes que muestras del grupo de amigos. Y bueno, hay como un conflicto ahí dentro de la jefatura. El jefe se enoja con uno de los policías, no me acuerdo exactamente, y lo terminan expulsando. Entonces esta situación argumental del cómic me parece muy bueno porque estás trazando dos historias que se están contando a la vez, que a lo mejor en algún momento chocan o se entrecruzan entre sí, entrelazando los eventos de uno con el del otro, ¿no? Cosa parecida que vi hace poco en una película, hace algunos meses que vi la película El Diablo en Todas Partes, que está ahí en Netflix y no me pagan para hacerle publicidad, pero en esa película precisamente manejan ese estilo narrativo, están contando dos historias a la vez y en algún momento del guión se cruzan, ¿no? Se entrelazan. Me parece que va por ese lado con los primeros episodios que leí. No obstante, pues no sé, yo no soy el autor, ya me dirás tú más o menos cómo tenías en mente. Sin embargo, aunque el planteamiento me parece interesante, el concepto me parece interesante, un conflicto personal entre los amigos, cómo se desarrollan de una normal, como una convivencia. Hay un trasfondo, como te comentaba, de una tristeza, de una soledad en uno de los personajes de esta chica que no recuerdo, no sé si se mencionan los nombres o no los recuerdo simplemente, pero está ese factor y también está el factor del policíaco que pues no hemos terminado de desarrollar porque hemos visto muy poquito. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas a corregir? Aquí es donde viene lo importante, lo que realmente nos interesa a todos. La forma en cómo planteas la historia está muy tosca, no se lee con naturalidad, los diálogos son un poco repetitivos y a veces sin sentido o demasiado burdos o que no te llevan a ningún lado. Esto se puede corregir simplemente con tomarse el tiempo para dos cosas, y son los primeros dos puntos que vamos a ver. El primer punto que vamos a analizar va a ser el diseño de los personajes. Los personajes son aquellos que mueven la trama de la historia, son los que van a crear los conflictos y son aquellos que nos van a guiar para el desarrollo de la misma historia. Entonces, si no conocemos quiénes son nuestros personajes, no sabemos qué les gusta o qué les disgusta, qué personalidad tienen, va a ser muy difícil crear situaciones en donde las narraciones se sientan normales y fluidas. Así que es muy importante tomarse el tiempo para desarrollar a cada uno de los personajes. Y no hablo solamente de desarrollarlos en el aspecto ilustrativo, sino también en el aspecto tomarse el tiempo para escribir el antepasado de los personajes, su personalidad, algunos de sus eventos de la infancia, no sé, algo que los haya marcado de por vida. Incluso hasta cosas que parecen insignificantes, como cuál es su sabor favorito de nieve, cuál es su color favorito, qué les gusta hacer en sus tiempos libres. Todo eso ayuda mucho a construir un buen personaje que a final de cuentas te servirá al momento de que el personaje tenga que tomar una decisión o tenga que pasar por algún momento. El segundo punto que vamos a checar simplemente va a ser el hecho de escribir tu guión, que tengas un guión, una base antes de empezar a dibujar. Me doy cuenta ahora que he leído muchos webcomics amateurs que se nota que muchos de nosotros, me incluyo porque yo también tuve un comienzo, un inicio, y todos empezamos a dibujar y a escribir y a hacer el guión lo que primero se nos salga de la cabeza. Y pensamos que porque tenemos una primera buena idea y empezamos a dibujar y a trazar, eso va a quedar bien. Desafortunadamente no es así, no tenemos una varita mágica para que la historia se desarrolle así solo y que todo quede bien a la primera. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y una cosa muy importante, es tomarnos el tiempo para escribir un guión.
Ya dependerá de cada uno el cómo lo trabaja o cómo lo vas a trabajar tú en tu caso particular. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, yo escribo el guión como si fuera una novela, como si estuviera escribiendo, no sé, un libro narrativo. Pero hay gente que lo hace de manera distinta. Hay gente que lo hace como si estuviera haciendo un guión como si fuera una obra de teatro. Por ejemplo, escribe, no sé, Marianita se levanta por la mañana y se pega en el dedo meñique. Acción, grita mucho, ¿no? Y coloca las expresiones, los gestos, las circunstancias. Puedes hacerlo de esa forma. Y hay otro tipo de autores que he visto mangas que hacen bosquejos rápidos y de manera, o sea, se enfocan en los globos y escriben el texto. Hacen bosquejos rápidos, texto, bosquejos rápidos, texto. He visto sobre todo muchos autores de manga que trabajan de esa manera. Cualquiera que sea tu forma de trabajo, lo importante es que primero tengas un esquema, una base, antes de empezar a hacer el dibujo bien. Porque ahí es donde vas a corregir la historia, ahí es donde vas a corregir el guión, ahí es donde vas a pegarle una leída y te vas a dar cuenta, esto no se entiende, o esto no me gusta cómo se oye, o si ya tienes al personaje bien desarrollado, pues vas a decir, no, este personaje nunca dice eso, esto no va conforme a su personalidad, yo qué sé, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante el hacer un bosquejo, un guión antes de empezar a dibujar. El punto número 3 ya viene con hacer un bosquejo ya del guión a la ilustración. Este es un paso que te puedes brincar o puedes juntar si trabajas haciendo precisamente la historia con bosquejos rápidos. Pero aquí ya pasas ya por ejemplo en mi caso personal, que yo escribo la historia de manera narrativa y luego paso a hacer bosquejos, aquí ya paso al trabajo de ilustrador, que es convertir lo que está escrito a una imagen. Entonces plasmo rápido las ideas. Aquí es importante que tengas conocimiento sobre los paneles que hay, porque ya viendo tu historia y checándola, muchas veces repites la misma imagen. Mira, por ejemplo, en esta página, la primera es una vista de rostro de lado, y luego el 4 panel también, y luego el 6 panel también. Entonces, o si no, todas son tomas de frente. Entonces necesitas aprender cuáles son las diferentes tomas que se usa dentro de un cómic, que son básicamente a veces las mismas de las fotografías, las mismas tomas que se hacen en el cine. Y bueno, hoy no me voy a extender a hablar de las tomas porque es un mundo también, pero te voy a dejar en la descripción por acá. Te lo voy a estar dejando un video que hice hace tiempo, en algún momento lo actualizaré, donde explico rápido las diferentes tomas que existen en los cómics. Otra cosa a detallar aquí importante es el hecho de que conozcas tu área de trabajo. Cuando uno empieza a dibujar, las primeras cosas que te enseñan es aprovechar la hoja completa o el espacio de trabajo en el que estés ilustrando. En este caso, en el cómic, en el webcómic, es importante diferenciar cuando estás haciendo un cómic para imprimir o de manera tradicional y cuando estás haciendo un webcómic y cuál es su forma de que sea más eficiente al momento de ilustrar. En este caso, si yo me doy cuenta, el diseño es para un formato tradicional. En este caso pues es normal, mucha gente, a lo mejor yo conozco muchos amigos que hacen cómics para imprimir, pero los suben a Webtoon simplemente para mostrarlos, para darlos a conocer, y es válido. Pero si quieres enfocarte al webcómic, la mejor manera es que empieces a trabajar los paneles de manera vertical, en cascada, y no tanto horizontal, que en la lectura en celular se vuelve un poco más complicado. El cuarto consejo que voy a realizar es ya una vez hayas tenido tu bosquejo, tengas diseñado tus personajes, ya tengas bien el guión, ya lo hayas repasado y hayas decidido empezar a trabajar a dibujar, lo siguiente pues es simplemente algo que todo el mundo sabe, es seguir puliendo tu arte, seguir mejorando, ver tutoriales de gente buena, de gente profesional, de ilustradores, de artistas de mangas, de artistas de cómics. Hay una infinidad de contenido en internet, en YouTube. Puedes ver streamers y practicar todos los días e ir aprendiendo. Y todos esos conocimientos que vayas aprendiendo, velos aplicando en tu trabajo.
quinto y último consejo que te voy a dar el día de hoy, que les doy a todos los autores nuevos, es que una vez que empiezan un proyecto como por ejemplo este cómic, lo ideal es que lo terminen sus proyectos, ya sea que sea una serie de 5 o 6 capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos. Lo ideal es que hagan series pequeñas para que de ellas tengan el aprendizaje y el próximo proyecto que hagan pues tengan como revisar qué tanto han mejorado o qué cambios han tenido que hacer para sus historias. No importa si son bien o mal recibidos, no importa si lo haces feo o bonito, lo importante es que lo hagas, porque si no lo haces no vas a saber en qué te estás equivocando. Entonces esto es lo más importante, hacer el trabajo y terminarlo, y la mejoría lo van a ver con el tiempo. Espero que estos consejos le hayan sido de utilidad. La verdad que yo me la paso muy bien leyendo sus trabajos. Más adelante vamos a empezar a hacer revisión ya de trabajos más profesionales. Quiero hacer de Tower of God, que es mi webcomic preferido. Y bueno, esperemos ver cómo avanzan, cómo progresan sus cómics, cómo progresan sus trabajos. Y bueno, si desean compartirme su webcomic, les voy a dejar en la descripción tanto el link de mi Discord como mi Facebook y mi Instagram. Soy más activo en Instagram. Ahí me pueden etiquetar cuando suban algún webtoon canvas. Y comentarles por último que son bienvenidos a mi stream en Twitch. Estoy básicamente todos los días, excepto el lunes a partir de las 10 de la noche de la Ciudad de México, más o menos esa hora empiezo a streamear. No lo hago, hay días que no puedo hacerlo, no me gano la vida con eso, pero trato de estar lo más seguido posible. Ahí estoy ahorita trabajando un rework, estoy reworkeando un cómic que hice hace 3 años y decidí hacerlo ahora a color. Entonces, si cualquier duda, cualquier inquietud que tengan o simplemente quieren pasar a saludar, son bienvenidos. Por mi parte es todo. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Se despide Rema Parsi.